Bien, muchachos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Veremos la parte de la generación de la idea de los proyectos para después ir entrando paulatinamente en cada una de las formas de origen que tiene un proyecto. Voy a compartir la transparencia correspondiente. Bien, habíamos estado trabajando sobre una transparencia de esta naturaleza. Estamos en la etapa de la preinversión. Como vamos a entrar a la etapa de inversión y de operación, vamos a trabajar con esta etapa de preinversión donde se hace la creación del proyecto a través de la concepción y la contextualización de la misma. Entonces, estaremos acá con las etapas de la planificación. Esta etapa de la planificación, que es la etapa que pertenece a la preinversión propiamente tal, pues es una etapa que tiene dos partes constitutivas. Uno, la generación de la idea. Hay un proceso de generación de la idea y hay un proceso de diseño de las partes complementarias de un proyecto. La idea o la generación de la idea consiste en establecer la necesidad u otra forma de generación de la idea, que puede ser una oportunidad o puede ser una fortaleza, a partir de la cual se va a hacer o va a ser posible iniciar un proceso de diseño del proyecto. Voy a poner un ejemplo. Si es que yo pretendo hacer un criadero de pollos con fines de comercializar carne de pollo, entonces la pregunta es si esa idea que tú tienes de hacer un criadero de pollo, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es el origen de la idea? ¿Hay una necesidad llamada problema? ¿Hay una oportunidad que se te presenta para desarrollar el criadero? ¿O hay una potencialidad que tú tienes para poder desarrollar el emprendimiento? ¿Sí? Entonces, en eso consiste la generación de la idea, ¿no? En encontrar o identificar el origen de la procedencia de donde aparece la posible realización de un emprendimiento llamado proyecto, vinculando la generación de la idea a una situación problema, a una oportunidad o a una potencialidad. Y una vez que se ha realizado lo que habíamos visto, la evaluación preliminar, es decir, si existe una relación entre lo que el proyecto perseguiría y el origen, y lo que el proyecto produciría y la población beneficiaria, entonces recién en esta etapa de planificación estaremos en condiciones de poder entrar en el proceso de diseño propiamente tal. Y el proceso de diseño no es nada más que la realización de un conjunto de estudios que de manera complementaria van a permitirnos crear el proyecto en todas sus 16 partes integrales, ¿no? El diseño tiene esa particularidad, el diseño tiene la facultad de poder desarrollar un conjunto de estudios para poder complementar a partir de la generación de la idea las otras partes constitutivas de un proyecto al que nosotros hacemos referencia y decimos es una etapa de diseño, porque a partir de la misma se va a producir, se va a desarrollar una actividad denominada formulación del proyecto, para que a partir de ese proceso formulativo y mediante un conjunto de estudios direccionados a particularidades específicas, nos van a permitir el que podamos tener integralmente el total de las partes constitutivas de un proyecto. ¿En qué consiste la generación de la idea? ¿No? O sea, primero veamos la generación de la idea y después hablemos un poco el día de hoy del diseño.
Pero la generación de la idea está constituida por 5 premisas específicas. Hay que resolver 5 premisas específicas con información específica que nos permita dar una respuesta a las preguntas P0, P1, P2, P3 y P4. Hay 5 preguntas específicas que debemos resolver a partir de la información correspondiente para poder haber generado la idea de un proyecto. Por lo tanto, la idea del proyecto no es simplemente hacer referencia y decir una planta procesadora de harina de yuca con fines de comercialización de la misma en el mercado cochabambino. Ese es el identificador de la titulación que va a tener tu proyecto. Pero no estamos haciendo referencia a eso, no estamos hablando que la generación de la idea es disponer de un título que enmarcado en una serie de palabras me dice cuál sería el proyecto. Y el proyecto sería una planta procesadora de harina de yuca para un mercado local. ¿Qué pretende hacer ese proyecto? Producir harina de yuca para ser comercializada en un mercado local. Pero la generación de la idea tiene que ver con otro tipo de preguntas también. Y son 5 las preguntas a las que debemos dar una respuesta específica, a las que debemos colocar información pertinente para que cada una de esas preguntas que nos hacemos tenga la respuesta precisa y sea la respuesta utilizable para poder caracterizar con estas 5 preguntas lo que es la idea. Vuelvo a reiterar, la idea no es el título del proyecto. La idea no es criadero de pollos con fines de producción de carne. La generación de la idea tiene que responder a 5 preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué queremos hacer? Y por lo tanto la respuesta nos va a permitir encontrar como tal cuál es la naturaleza del proyecto. ¿Cuál es la naturaleza del proyecto? Y la naturaleza del proyecto específicamente, nos dice de qué se trata el proyecto. Entonces ahora sí podemos decir que es un proyecto cuya naturaleza es y pertenece al área avícola, es de naturaleza avícola, el proyecto es de naturaleza avícola, a partir de la crianza de pollos para consumo humano. Entonces, a partir de dice, ¿cuál es la naturaleza? La naturaleza se trata de un proyecto que es un criadero de pollos, cuya funcionalidad del mismo es producir carne de pollo para consumo humano. Esa es la naturaleza, se trata de un proyecto de una crianza de aves, ¿no? Entonces hemos encontrado la naturaleza. Pero ¿qué más nos dice la generación de la idea? La generación de la idea también nos dice por qué. ¿Por qué queremos hacer un criadero de pollos para producir carne para consumo humano? ¿Cuál es la razón por la cual queremos hacerlo? Entonces vamos a encontrar una respuesta a través de ciertas afirmaciones que vamos a desarrollar, y esas afirmaciones que vamos a desarrollar nos van a permitir conocer cuál es el origen de nuestro proyecto. Entonces, ¿cuál es la razón de hacer un criadero de pollos? ¿Cuál es la razón de hacer un parque infantil? ¿Cuál es la razón de festejar el Día del Niño? ¿Cuál es la razón por la que queremos organizar las Olimpiadas Matemáticas Intercolegial? ¿Cuál es la razón por la cual queremos implementar una escuela que entrene ingenieros industriales? ¿Cuál es la razón? Tiene que existir una razón. Y cuando encontremos la razón, hemos encontrado el porqué, ¿no? Entonces tendremos que colocar ciertos argumentos específicos que nos permitan hacer nacer la idea del proyecto a través de su origen. Vamos a explicar la razón de por qué queremos hacer
una campaña de concientización en la población sobre la importancia de usar el barbijo. ¿Por qué? La pregunta número 2 nos dice ¿para qué? ¿Y para qué queremos hacer este proyecto? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es la finalidad de hacer un criadero de pollos para producir carne para consumo humano? ¿Para qué queremos hacer eso? Entonces, cuando encontremos la respuesta al para qué, habremos determinado los objetivos, sean estos generales o sean estos específicos. ¿No? El para qué. Entonces, hay una diferencia entre el por qué y el para qué. El por qué narra el origen, el para qué busca o narra lo que esperamos obtener con el proyecto. Por lo tanto, el por qué es presente y el para qué es futuro. ¿No? Entonces hay una diferencia entre el por qué y el para qué. Es muy común que cuando a uno le pregunten ¿y cuál es la razón por la cual quieres hacer el proyecto? Uno explique el para qué. O muchas veces cuando a uno le preguntan ¿y cuál es el objetivo del proyecto? Está explicando el para qué, perdón, el por qué. Hay esa confusión permanente en estos dos términos. ¿Por qué? ¿Para qué? Vuelvo a reiterar, el por qué no es nada más que la razón que explica la existencia del proyecto. Y el para qué es lo que este proyecto que nosotros estamos identificando va a obtener en el futuro. ¿No? Entonces vamos a obtener conciencia en la población sobre el uso del barbijo. ¿De dónde aparece el origen? Hay que poner el por qué. La premisa número 3 es el para quién. ¿Para quién? O sea, ¿para quién estamos desarrollando este emprendimiento? La respuesta se llama población meta. Estamos haciendo para una población destinataria, para un beneficiario, para una población destino, para una población meta, para una población objetivo. Es decir, alguien debe beneficiarse con este proyecto, pero ¿quién es ese alguien? ¿Qué características tendrá ese alguien? ¿En qué cantidad está presente ese alguien? ¿Cómo pretende ese alguien beneficiarse con nuestro proyecto? Hay muchas razones que hay que darle una respuesta. Y por último, la P4 nos dice qué produce. ¿Y el proyecto qué produce? ¿Produce aves o produce carne saludable para la población beneficiaria? Entonces estamos diciendo que produce carne saludable. Es carne de pollo, por lo tanto tiene sus características y es saludable por estas otras características. ¿No? Entonces tenemos el que produce, y el que produce es el producto del proyecto, que puede ser un bien o puede ser un servicio. Un bien es algo tangible, un servicio es algo intangible. Tangible decimos cuando tienes la posibilidad de palpar el producto. Un pan es tangible porque yo lo puedo tocar, pero el aire descontaminado no es un bien tangible porque yo no lo puedo tocar, es un bien intangible. ¿No? No es susceptible de ser palpable. Entonces tendremos ahí que explicar a partir de un conjunto de características que cualitativa y cuantitativamente me permiten conocer qué produce el proyecto. Y lo que produce es un producto que puede ser un bien, un servicio o ambos. ¿No? Mi proyecto produce un pan, pero mi proyecto dispone de un servicio de delivery domiciliario. Entonces, no solamente estoy brindando la generación del pan, sino estoy prestando un servicio para transportar el pan hacia el destino final de la población meta, que es el beneficiario. Entonces, estas 5 preguntas hacen a la generación de la idea. Cuando yo formule una generación de una idea, tengo que formular estas 5 cosas. Tengo que explicar cuál es la naturaleza del proyecto, por qué queremos hacer este proyecto, para qué estamos haciendo este proyecto, qué va a producir este proyecto y definitivamente para quién vamos a producir este proyecto, ¿no? Este producto. Por lo tanto, es pertinente tener muy claramente definido desde un principio
qué es lo que vamos a producir. No vaya a ser que yo produzca un pan con ciertas características y destinado a personas que tienen alergia al gluten. Y el gluten es una de las partes centrales y fundamentales del pan. Entonces, esas personas que van a consumir mi pan, verse afectadas por un deterioro en su calidad de salud, le van a empezar a salir unas ronchas en diferentes partes del cuerpo. Claro, porque el gluten para ellos no es admisible y por lo tanto el cuerpo está reaccionando a una partícula o algún componente que genera una descomposición en su estado de salud, ¿no? Entonces, estas 5 son las que generan. Vayamos a ver las otras 11 que nos quedan y que forman parte del diseño de partes complementarias y que están constituidos desde la premisa 5 hasta la premisa 16, es decir, hay 10, desde la 5 hasta la 16, ¿no? Ya hemos visto las anteriores y aquí nos van a quedar entonces otras premisas, 12 premisas. Aquí tenemos 7 y después veremos las restantes. Y estas partes complementarias, que son las que van a ir generando la información y van a ir proporcionando los detalles correspondientes, se llaman partes complementarias, que no están contempladas en lo que es la generación de la idea. Y la primera pregunta, que es la pregunta 5, después de las otras anteriores, nos preguntan, ¿y dónde se pretende implementar ese proyecto? Entonces la respuesta es, en este lugar. Y al decir en este lugar, habremos encontrado la localización. Claro que tenemos que aprender una metodología para poder localizar un proyecto. No es cuestión de decir colóquelo aquí y después el proyecto no presenta ventajas competitivas ni ventajas comparativas. Necesitamos entonces, a partir de una metodología significativa, que la vamos a aprender, vamos a dar una respuesta al dónde, ¿no? ¿Dónde se localiza Chimoré y Virgarzama? Y dentro de Virgarzama a un lado del río o al otro lado. Habrá que ver. Después tenemos el cómo, la ingeniería del proyecto. La parte más importante de la vida de un proyecto es este capítulo. Ingeniería del proyecto, es decir, es la propuesta tecnológica que el proyecto hace para poder generar el producto que el proyecto requiere, ¿no? Estamos haciendo referencia a la ingeniería del proyecto como la tecnología productiva, que nos va a decir a través de la identificación de procesos y dentro de los procesos las actividades, nos va a permitir establecer y explicar cómo se pretende obtener el producto. Tendremos que describir cómo se hace un pan, cómo se hace un jugo de plátano. Tendremos que decir cómo se hace algo más complejo, una carretera. O tendremos que decir algo más complejo todavía, es cómo colocamos un hombre en la luna. Tiene que haber un sinfín de desarrollo de procesos que ordenados sistemáticamente nos van a permitir transformar algo en algo. Y a eso le vamos a llamar ingeniería de proyecto. La premisa 7 nos dice cuánto y la respuesta es la capacidad productiva. ¿Cuánto se pretende producir en el proyecto que estamos haciendo? Pensemos que el proyecto es sal iodada. Entonces, el año 1 que va a empezar a vender la sal iodada, la pregunta es: ¿y cuánto piensa vender el año 1? Si nosotros decimos que al 100% son 100.000 unidades mes, esa es la capacidad productiva, 100.000. La capacidad productiva tiene que ver con la cantidad de bienes y servicios que se pueden ofrecer por unidad de tiempo. En este caso yo puedo decir que la unidad de tiempo son horas, días, semanas, etc., ¿no? ¿Cuánto? Habrá que determinar mediante alguna forma que lo aprenderé. La premisa 8 es qué recursos se necesitan para el proyecto. Entonces aparecen los recursos materiales, los recursos personas, los bienes de capital, que son los equipamientos, ¿no es cierto? Y empezamos a hacer una cuantificación respectiva para decir, necesito para poder producir pan estos materiales: harina, leche, huevo, levadura, sal.
¿Qué personas? Dos panaderos especializados y un supervisor de planta, más un comercializador del pan con su ayudante, más una contadora, perdón, y una gerente que supervisa la globalidad de la empresa. Hemos determinado las personas, vamos al equipamiento. ¿Qué necesitamos de equipamiento para el proyecto? Pues necesitamos una batidora, una mezcladora, un horno, y así vamos identificando los equipos y vamos categorizando los mismos. La pregunta 9 nos dice qué organización, es decir, cuál es la estructura orgánica que va a presentar tu proyecto. Tu proyecto va a tener un gerente general, un gerente de producción, un gerente comercial, un gerente de qué más, administrativo, financiero. ¿Cuál es la estructura orgánica que tú crees que es la más adecuada y pertinente para que tu proyecto tenga una composición ordenada de la realización de las actividades del mismo? Después tendremos la pregunta 10 que nos dice, bueno, ¿y cuánto cuesta? ¿No? ¿Cuánto es el costo de inversión de esta tu panadería? ¿Cuánta plata necesitas para poder montar hasta la etapa de operación tu panadería? ¿No? Inversiones. Y por último tenemos el origen de fondos, que es la premisa 11, origen de fondos. La pregunta será, ¿y de dónde proviene el financiamiento? ¿De dónde provienen los recursos que se van a utilizar para poder equipar la panadería? ¿Y cuánta plata se necesita en capital de operaciones para poder operar todos los años durante 5 que dure el proyecto? Entonces, la gran pregunta es ¿cuánto cuesta? ¿No? Aquí ya no existe especulaciones, ¿no? Si el proyecto vale en inversión total $100,000, vale 100,000. Y si en esos 100,000, 40,000 son máquinas y el galpón, pues eso es lo que vale. Nosotros vamos a poner los datos vigentes y reales pertenecientes a este momento del tiempo. El origen de los fondos podrá ser, sin embargo, propio o de terceros. Propio cuando yo coloco los $110,000. De terceros cuando el banco coloca, una entidad financiera, los 110,000 bolivianos para que se haga el emprendimiento. Habrá que estudiarlo. Veremos, todo esto lo vamos a ver uno por uno. La pregunta 12 hasta la última, la 16, nos dice ¿cuál es la planificación para la ejecución? Es decir, ¿cuál es el cronograma de ejecución para poder colocar el proyecto en la etapa de la inversión a punto a fin de que al día siguiente de esa valoración ya puedan entrar los trabajadores y empiecen a producir lo que quieren producir, que es el pan? Entonces habrá que hacer una planificación de cómo se pretende llevar adelante la etapa de la inversión, que es la etapa del gasto que el proyecto va a hacer en el equipamiento, en las obras civiles y en la puesta en marcha. Hay que hacer una planificación de eso. La premisa 13 nos dice ¿y cuáles son los supuestos? Es decir, sobre qué supuestos se estructura este proyecto. ¿Cuáles son los supuestos? Entonces haremos referencia a variables exógenas, es decir, aquellas variables que perteneciendo al contexto de afuera de un proyecto tienen incidencia sobre el proyecto. Entonces yo podré decir que uno de los supuestos de que yo voy a colocar para la panadería es que las condiciones sociales de nuestro departamento, de nuestra ciudad o de nuestro país sean adecuadas como para no generar conflictos sociales entre la población. ¿Por qué? Vender, ¿verdad? La premisa 14 nos dice qué riesgo. ¿Cuál es el riesgo que está vinculado y asociado a este proyecto? Es decir, ¿qué variables son las que existen que podrían colocar en el fracaso a un proyecto? ¿No? Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, si es un proyecto de cooperación internacional y la cooperación internacional va dando plata para el proyecto, entonces yo podría decir que uno de los factores de riesgo es que la cooperación internacional que nos financie el dinero no cumpla con los días establecidos para otorgar
los fondos para el proyecto. Entonces hay factores de riesgo, ¿no?, que nos ponen en dificultad al proyecto. La premisa 15 es qué impactos. ¿Qué es lo que el proyecto genera como consecuencia del cumplimiento de los objetivos? Entonces se cumplió el objetivo, que era dotar un pan específico a la población para que pueda satisfacer sus necesidades alimentarias. Nos dice, ¿y cuáles serían los efectos de eso? Entonces podríamos decir que uno de los efectos será que la población, al consumir nuestro producto, tiene una mejor vida saludable que si consumiría de otro lugar. Y vamos encontrando los efectos, los impactos que son la consecuencia de los objetivos. Y por último llegamos a la premisa número 16, después de haber recolectado y acopiado toda la información. Estamos en condiciones de poder adoptar una decisión si el proyecto es bueno o el proyecto es malo, ¿no? Entonces necesitamos indicadores de decisión. Indicadores que nos van a permitir embarcarnos en el escenario financiero, en el escenario económico, en el escenario social y en el escenario ambiental. Pues vamos a agarrar, vamos a aplicar un principio metodológico y vamos a ir con la información del proyecto, vamos a ir haciendo estimaciones de indicadores que nos permitan saber en lo financiero si el proyecto tiene liquidez, si el proyecto tiene rentabilidad. Desde la perspectiva de los indicadores económicos, vamos a seguramente utilizar indicadores como el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, algunos indicadores de esa naturaleza que económicamente nos muestran si el proyecto responde a la política gubernamental que habla sobre la economía de un país. Pero si el proyecto va a generar una deseconomía, entonces no va a tener viabilidad. Lo propio en lo social, habrá que identificar un conjunto de indicadores que nos permitan mostrar que evidentemente con el proyecto que estamos haciendo de planificación va a tener una incidencia directa sobre la calidad de vida de la población y por lo tanto estamos colocando la iniciativa social, la generación de empleo para los que participan y el beneficio masivo al disponer de un producto de primerísima calidad. Entonces, estamos mejorando el bienestar de la población y por lo tanto la calidad de vida. Y después veremos el tema también de los indicadores de decisión ambiental, porque esto nos van a permitir establecer si el proyecto genera o no genera transformaciones ambientales, es decir, si el proyecto genera una incidencia sobre la flora, sobre la fauna, sobre el agua, sobre la tierra, sobre el aire, sobre la composición de la energía solar, etc., ¿no? Entonces habrá que establecer un conjunto de indicadores que nos permitan el que podamos medir a través de los mismos ciertos escenarios y que podamos estar en condiciones de poder tomar una decisión final si el proyecto es o no es. Entonces, a partir de eso, podemos tener aquí las 16 premisas en una transparencia única, donde vamos a colocar las transparencias correspondientes a todo aquello que hemos manifestado anteriormente. Esta es la matriz de planificación donde debemos ir encontrando una respuesta a cada una de las preguntas. Y las respuestas que son coincidentes con lo que preguntamos se quedarán como información para el proyecto y será utilizada en lo que significa la narración o descripción en el proyecto respecto a esa temática, ¿no? Entonces hay estas 16 premisas. Cuando uno va a hacer una valoración o evaluación del proyecto, habrá que primero establecer si existen todas estos estudios para que no se haga una revisión en vano. Puede ser que yo no haya colocado una estructura orgánica, ni tampoco he colocado cuál es la planificación para la ejecución. Entonces, ahí estamos en dificultades y por lo tanto el proyecto no va a ser aceptado, aun cuando presente situaciones muy favorables
y solamente será nuevamente recompuesto el proyecto para tomar una decisión con las correcciones necesarias. Entonces ahí vamos a quedar para no interrumpir esta transparencia, ni esta ni esta. Ya necesitamos una clase para hablar de cuáles son los orígenes del proyecto y ahí vemos potencialidad, oportunidad y problema. Que lo tomaremos en cuenta para no cortar en una clase. Vamos a ver esta transparencia y esta transparencia. A ver esa y esta. Potencialidad, oportunidad y situación, problema. Vamos a aprender a identificar cuál es el origen de un proyecto y a qué está vinculado ese origen de ese proyecto. Bien, entonces les decía, aquí vamos a cortar, son las 9:05 y nos estaríamos viendo el día miércoles. Voy a salir de aquí para alguna pregunta correspondiente y la próxima clase ya vamos a entrar específicamente en la generación de la idea. Vamos a ver cómo se identifican los orígenes de un proyecto, cuál es el procedimiento que se sigue para identificar ideas de proyectos. Vamos a después trabajar con cada una de las particularidades de la generación de la idea. Aprenderemos cómo formular un objetivo, aprenderemos cómo caracterizar una población objetivo y aprenderemos también a identificar las características y particularidades de un producto llamado bien o servicio, ¿no? Entonces, eso vamos a empezar a partir del día miércoles y jueves. Seguramente vamos a terminar con lo que es la generación de la idea para ya después de entrar en las definiciones del proyecto a través de los estudios. No sé si hay alguna pregunta, nos vamos a ir un poco temprano para no cortar la otra parte que nos puede demorar un poco más de tiempo. ¿Tenemos alguna pregunta? Ingeniero, tenía una duda sobre la premisa 13, Más fuertecito, por favor, que no te escucho. sí, tenía una duda sobre la premisa 13, sobre cuáles son los supuestos, variables exógenas. La ¿Me pregunta podría volver a 13. explicar? Sí, ¿Cuáles son los supuestos? Los supuestos, vuelvo a reiterar, son variables exógenas, por lo tanto no pertenecen a la estructura interna de un proyecto y que como variables podrían afectar la realización de un emprendimiento llamado proyecto, generando una situación no favorable cuando el proyecto ya está en la instancia específica de funcionamiento. Entonces, cuando uno hace la formulación del proyecto, va a identificar cuáles son los supuestos, es decir, las variables exógenas que voy a tomar en consideración, qué valores deberían asumir para que esos valores no afecten a la realización de mi proyecto. Por ejemplo, las condiciones climáticas pueden ser una variable exógena. Si yo tengo un proyecto que estoy haciendo el techado de mi casa en un proyecto de vivienda, ¿cuál es una variable clave en el proceso del techado? Pues que no existan condiciones de lluvia que podrían dificultar el armado del techo y podría eso empezar a dificultar eh, los plafones que se han colocado en las diferentes habitaciones. Entonces, el supuesto para hacer mi casa es que las condiciones climáticas sean favorables en la época del techado. ¿No? Entonces, estoy colocando una variable exógena porque yo no controlo las condiciones climáticas en el área de influencia del proyecto y por eso se llaman exógenas, ¿no? Que pertenecen al contexto pero que afectan al proyecto. No sé si eso te aclara. sí, ingeniero, está todo claro. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, nos estaríamos viendo el jueves y después tenemos clases el viernes, ¿no?
Entonces el jueves empezamos a las 7 de la noche y vamos a trabajar sobre, perdón, 7 de la mañana y vamos a trabajar sobre la temática denominada origen de los proyectos. ¿Ya? Entonces empezaremos a hablar de la potencialidad, del problema, la oportunidad. Después pasaremos a cómo se formula un objetivo, pasaremos a cómo se identifica una población objetivo y por último pasaremos a cómo debemos describir las características de un producto. ¿No? Eso vamos a ir haciéndolo poco a poco entre el jueves, miércoles y jueves, de tal manera de terminar. Voy a hacer lo posible de que para el día jueves o viernes tengamos el cronograma de actividades para ya poder fijar el examen correspondiente. Bien, que les vaya bien, muchachos. Nos vemos el día jueves, ¿ya? Suerte. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Que les vaya bien. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego. Chao, Cristian. Chao.